La perversión más sádica de Roma no fue inventada por poetas locos ni por borrachos en tabernas, y la borraron con furia porque si la contamos entera, la fantasía de la gran civilización se hace añicos. Roma no cayó solo por bárbaros ni por exceso de lujo. Roma se pudrió desde dentro con un castigo tan brutal que ni los cronistas más cínicos se atrevieron a detallarlo entero. Lo llamaban el castigo prohibido, y lo practicaron durante generaciones, no en mazmorras secretas, en plazas, en anfiteatros, a la vista de todos. Mientras la plebe comía pan gratis y gritaba ¡más!, mientras los senadores aplaudían con las manos limpias, mientras las vestales mantenían el fuego sagrado encendido. ¿Quieres saber por qué vale la pena escuchar esto? Porque te han mentido toda la vida. Te vendieron mármol blanco y togas impecables. Te vendieron leyes justas y acueductos eternos. Pero debajo de esa postal turística había un infierno deliberado. Un mecanismo de tortura tan refinado que hacía que la cruz pareciera misericordia. Lo borraron de los textos oficiales. Lo maquillaron en las historias para niños que todavía nos hacen estudiar en los colegios. Hoy te lo voy a clavar en la cara. Vas a descubrir qué le hacían exactamente a los cuerpos antes de dejarlos morir. Vas a ver los instrumentos que no aparecen en ningún museo decente. Vas a entender por qué algunas víctimas suplicaban que las entregaran a las fieras en vez de caer en manos de esos especialistas. Vas a sentir el hedor de la carne quemada mezclada con miedo y orines. Y no vas a poder volver a mirar una estatua de Augusto sin que te den arcadas. Porque lo que viene ahora te va a golpear como un puñetazo en la tráquea. Viajamos al reinado de un emperador cuyo nombre aún hace temblar a los historiadores serios. No fue Nerón. No fue Calígula. El año 739 desde la fundación de la ciudad, la plebe llenaba el anfiteatro Flavio hasta reventar. El sol pegaba fuerte, el olor a sudor y sangre vieja flotaba pesado. Y entonces lo trajeron. No era un gladiador musculoso. Era un muchacho flaco, 19 años, ojos abiertos de terror puro. Lo habían acusado de nada concreto, solo de haber mirado demasiado tiempo a la esposa de un liberto poderoso. Lo desnudaron en medio de la arena. La multitud rugió de placer anticipado. No era un rugido de ira. Los verdugos, no esclavos, no, profesionales entrenados, se acercaron despacio, con sonrisas pequeñas. En sus manos brillaban herramientas que no eran espadas ni látigos. Eran cosas más pequeñas. Primero vino el corte superficial. 100 cortes. Exactamente 100. Cada uno lo suficientemente profundo para abrir la piel, pero no para matar. La sangre corría en riachuelos perfectos. Dibujaba mapas rojos sobre la arena. El muchacho gritaba. Gritaba hasta que la voz se le rompió. Y entonces empezaron lo peor. Lo que no se nombra en latín culto. Lo que solo se susurraba en las letrinas del Senado. Lo que convertía el dolor en una sinfonía lenta y ascendente. Lo que hacía que la muerte fuera el premio gordo. La multitud no se aburría. Se masturbaban en las gradas superiores. Y los senadores miraban. Como si estuvieran viendo una obra de teatro griega. Era carne viva desgarrada con método. Era humanidad triturada hasta que solo quedaba un trapo rojo tembloroso. Y cuando al fin terminó, cuando el muchacho dejó de moverse, el silencio duró 3 latidos. Aplausos ensordecedores. Porque Roma necesitaba recordar. Recordar quién mandaba. Recordar qué pasaba si te salías de la línea. Recordar que la civilización se sostiene sobre sangre y silencio. Y ahora te toca a ti. ¿Vas a seguir tragándote el cuento bonito de la Roma eterna? ¿O vas a empezar a hacer preguntas que queman? ¿Vas a seguir admirando los arcos y las columnas? ¿O vas a empezar a oler la podredumbre que hay debajo? Porque la verdad está ahí. Y hoy la hemos desenterrado. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué carajo vas a hacer ahora que lo sabes? La mentira que Roma tragó entera. Roma te vendió un sueño reluciente, columnas blancas, leyes eternas, civilización impecable. Mentira.
Pura mierda envuelta en mármol. Detrás de cada arco triunfal hay sangre que aún apesta. Detrás de cada discurso sobre orden y justicia late la perversión más sádica que jamás se vistió de legalidad. No fue un error. No fue exceso de algún loco. Fue política de Estado. Fue norma. Fue orgullo romano. ¿Tú crees que lo peor fueron las crucifixiones, las fieras, los juegos? Iluso. Eso era el espectáculo para las masas. El verdadero horror se cocinaba en silencio. Para los parricidas, para los que mataban al Padre. Roma no se conformaba con matarlos. Los destruía simbólicamente. Los convertía en abominación viviente antes de dejarlos de existir. Un ritual tan brutal, tan cargado de locura deliberada, que los propios anales romanos lo borraron. Lo arrancaron de los libros. Lo ahogaron en el Tíber junto con los cuerpos. Porque ni siquiera ellos, los amos del mundo, querían mirarlo de frente por mucho tiempo. ¿Crees que ya viste lo peor de Roma? No has visto nada. El saco te está esperando, y dentro de él devora vivos. El saco. Ese puto saco de cuero grueso. Te metían dentro vivo, y no estabas solo. Imagina la oscuridad absoluta, el hedor a miedo y cuero mojado. Junto a ti metían un perro rabioso, una víbora que escupía muerte, un gallo enloquecido que picoteaba todo lo que se movía. A veces, un mono furioso. 4 bestias, 4 demonios, encerrados contigo en ese útero de horror. Ellos se destrozaban entre sí, y a ti. Mordían, envenenaban, arañaban, picoteaban, en la asfixia total, mientras el saco se hundía lentamente en el río, o en el mar. El agua entraba poco a poco, fría, implacable. Tú gritabas, ellos chillaban. Todo se mezclaba en una sinfonía de agonía pura. Y Roma lo llamaba justicia, justicia divina. Matar al que mató al Padre, con sadismo quirúrgico. Lo convertían en espectáculo privado del Tíber. Ley escrita en piedra, no excepción. Norma, orgullo patrio, hipócritas de mármol. Gritaban piedad por la familia, mientras cosían hombres vivos con alimañas rabiosas. Te revuelve el estómago, ¿verdad? Sientes náuseas, sientes rabia. Bien, porque eso es lo que sentían ellos, antes de que el agua les tapara la boca. Pero espera, ¿por qué justo esos animales? ¿Por qué perro, serpiente, gallo y mono? La respuesta te va a reventar el cráneo. La verdad que Roma enterró en el río. ¿Por qué esos animales exactamente? Escucha bien, porque esto te va a destrozar. El gallo, traición pura, cantaba al amanecer y anunció la negación de Pedro. Roma no metió para que el parricida recordara: traicionaste la sangre que te dio vida. El perro, locura desatada, rabia sin freno. El que mata al Padre pierde la razón, se vuelve bestia. Lo cosían dentro para que la locura te devorara desde afuera y desde adentro. La serpiente, veneno filial, el peor de los crímenes, el hijo que envenena al Padre. La víbora escupía muerte lenta mientras tú te ahogabas en tu propia traición. Y el mono, burla infernal, imitación grotesca del hombre. Porque al asesinar al Padre dejaste de ser humano. Te convertiste en caricatura salvaje. Ese saco no era castigo, era útero al revés. En vez de dar vida, ahogaba almas. Invertía el orden cósmico. Violaba el alma antes que el cuerpo. Borraba tu existencia de la memoria humana. Roma no mataba, aniquilaba, consumía, y luego, deliberadamente, lo enterró todo. Siglos de horror legal. Y los historiadores lo taparon con mármol y mentiras, para que el mito de la Roma luminosa siguiera en pie. Ahora lo sabes. La verdad apesta a río y cuero podrido. Tú también tragaste esa mentira bonita. ¿Vas a seguir lamiendo las columnas blancas o vas a escupir la verdad en la cara eterna de Roma? Dime, ¿qué carajo vas a hacer ahora? La perversión más sádica de Roma no fue un accidente. Diseñada con precisión quirúrgica y ejecutada con orgullo estatal.
El saco no era improvisación de verdugos borrachos. Era ley grabada en bronce. El castigo del saco. 4 bestias. 4 símbolos. 4 puñales clavados en el alma antes que en la carne. Roma no se limitaba a matar parricidas. Roma los deshumanizaba sistemáticamente. Primero te arrancaba el título de hijo, luego te arrancaba el título de hombre, y después te arrancaba el título de ser vivo. Te convertían en bestia entre bestias, en caricatura entre caricaturas, en veneno entre venenos. Y cuando el Tíber se cerraba sobre el cuero hinchado, ya no quedaba nada que recordar. Eso es lo que querían. Pero la mancha no se borra, y sube a la superficie siglos después. La gran civilización, la cuna de la justicia, cosía vivos a sus propios hijos con perros rabiosos, para que el horror fuera tan grande que nadie se atreviera a repetir el crimen. Porque Roma no solo castigaba cuerpos, la idea de que un hijo puede alzar la mano contra el padre, la idea de que la sangre puede traicionarse. Y para destruir esa idea, destruían al portador, con sadismo mitológico, con furia religiosa, con estética infernal. Y luego, tapaban el río con columnas, tapaban el hedor con mármol, tapaban la verdad con epopeyas, y nos vendieron la fantasía, la Roma que nunca existió. Pero el saco existió, y los gritos existieron, gritos que el agua se tragó, pero que la piedra no pudo callar para siempre, porque la piedra miente, y hoy te escupe a la cara. Escucha el gorgoteo, escucha el cuero crujiendo bajo el agua, escucha las uñas arañando desde dentro. Roma no cayó por bárbaros. Roma cayó porque se comió a sí misma. Condenó a sus hijos a morir como bestias, y las bestias terminaron gobernando. Tú también llevas sangre romana. Tú también tragaste el mito. Tú también te inclinaste ante columnas blancas que escondían sacos negros. ¿Seguir admirando el arco? ¿Seguir recitando a Virgilio con voz temblorosa? ¿O vas a arrancar la venda? ¿Vas a meter las manos en el río podrido? ¿Vas a sacar el cuero? ¿Vas a oler la verdad? Porque la verdad apesta. Apesta a muerte lenta. Apesta a traición familiar. Apesta a imperio que se asfixia en su propia arrogancia. Y apesta a nosotros. Porque cada vez que callamos una atrocidad histórica, cada vez que preferimos la estatua al grito, nosotros también cosemos un saco nuevo. Y metemos dentro algo vivo. Tal vez nuestra propia decencia. Tal vez nuestra propia humanidad. Mientras fingimos que el agua está limpia. El saco nunca se hundió del todo. Justo debajo de la superficie, esperando que abras los ojos. No habrá escapatoria. Porque el castigo prohibido no terminó en el Tíber. Si no lo miras de frente, te devorará desde dentro, como siempre lo hizo. Y el saco sigue siendo su corona más auténtica.